Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. El capítulo de hoy es un tema muy interesante que a muchos nos interesa y que me han estado preguntando muchísimo, y que es la diferencia entre un narcisista, un sociópata y un psicópata. Y bueno, después de peinarme todo el internet, escuchar la opinión de muchos psicólogos, me he echado este pequeño resumen para explicarles cuál es la diferencia entre todas estas, digamos, personalidades. Aquí en la descripción del video voy a poner, digamos, muchas de las fuentes de donde saco esta información y vaya también basada en mis propias conclusiones. El sociópata, primero que nada, es una persona que le tiene fobia, por ejemplo, a estar mucho tiempo en público, con mucha gente, ¿no? No siempre luce elegante o bien, ¿no? Y es gente que no le gusta, digamos, como digo, de partir demasiado con la gente en general. Es gente que puede estar sola mucho tiempo y no le importa, digamos, no necesita de la compañía de los demás para estar bien. De esta línea de sociópatas puede salir gente agorafóbica, gente, digamos, que le tiene miedo a las multitudes, cosas de estas. Es gente que realmente no tiene muy buen manejo digamos, de la sociedad. Es gente que no siempre luce bien, como digo. Y vaya, no necesitan de esta, digamos, admiración social y tal como muchos narcisistas lo necesitan. Los narcisistas, en cambio, es gente que se cree muy importante, se creen más que los demás, tienen una importancia personal muy grande, muy inflada, ¿no? Son incapaces de ver sus defectos, son incapaces de, digamos, conectar con emociones ajenas, ¿no? Y es aquí donde se empiezan a parecer mucho a los psicópatas. Los psicópatas también, en este tema, como digamos, en la clasificación que le dan, son personas también que son muy encantadoras socialmente hablando, que pueden engatusarte muy fácilmente, pero, digamos, en donde viene esta parte tóxica, trastornada de estos psicópatas, es que, por ejemplo, conocen las reglas, pero no tienen inconveniente en seguirlas, o sea, no les interesa seguirlas, rompen las reglas muy fácil, sin la menor remordimiento, sin la menor culpa, ¿no? Planean, digamos, a diferencia, por ejemplo, de los sociópatas que podrían ante una agresión reaccionar inmediatamente y automáticamente, ¿no? Se defienden inmediatamente. Un psicópata planea su venganza. En esto son diferentes. Ahora vamos a ver dónde colocamos al narcisista y vamos para allá, ¿no? Digamos, el narcisista y el psicópata son muy parecidos en la situación de que, por ejemplo, se pueden creer más que los demás. Yo donde he estado viendo, digamos, que dicen muchos psicólogos, de hecho, a los psicópatas integrados, que son, digamos, psicópatas que no han logrado o llegado a matar a alguien, ¿no? Que no están en un grado peligroso, se les llama en muchos, digamos, en muchas ramas de la psicología como psicópatas integrados. Y es ahí en donde algunos psicólogos embonan a los narcisistas. Sin embargo, les digo así, navegándome por todos lados en el internet, he visto que algunos psicólogos dicen que, por ejemplo, la única diferencia entre un psicópata y un narcisista, ¿no? Porque además tienen comportamientos muy similares, ¿no? Es que el psicópata nace ya, digamos, con este problema debido a malfuncionamientos químicos o físicos del cerebro, y un narcisista se hace durante la infancia, durante los primeros años de la vida, entre los 4 y los 13 años. Esta es una de las diferencias que plantean, digamos, algunos psicólogos. Las partes cerebrales, digamos, que tienen mal los psicópatas es el córtex orbitofrontal, ¿no? Que es donde se supone que se toman las decisiones, donde está la sensibilidad entre hacer algo bien o algo mal, en donde hay un poco el manejo de la culpa, ¿no? La amígdala, que es, digamos, el maestro, el manejo del estrés, también tiene una atrofia de esta parte, en donde también, aunque sean, digamos, fríamente calculadores para planear su venganza, pueden tener esta parte de que no son buenos afrontando el estrés, se estresan rápidamente, suben y explotan rápidamente, ¿no? Ese es el daño, digamos, en la amígdala. Y la ínsula, ¿no? Que es donde está por ejemplo, el reconocimiento sobre violar una norma o no.
¿no? Una gente normal está haciendo algo mal y sabes que está haciendo mal y te estás muriendo los nervios, ¿no? Igual lo haces, igual no, pero digamos tienes este filtro en donde puedes reconocer que estás haciendo algo mal. En el caso de los psicópatas, esta parte de la ínsula no la tienen bien desarrollada y de repente no pueden manejar, digamos, el manejar la sensación de enojo, de miedo, ¿no? De disgusto, y ahí es donde también viene la parte de la empatía, que es una parte que también, digamos, se atrofia en un narcisista en la parte, digamos, de la infancia, ¿no? Y el sistema paralímbico, que le dicen, ¿no? Es donde está el autocontrol o el estímulo para hacer cosas, ¿no? Es donde a lo mejor se generan también algunas depresiones y cosas en este tipo, ¿no? Entonces, bueno, hay narcisistas, por lo que yo he visto en otras clasificaciones en inglés, que los consideran narcisistas psicópatas o narcisistas sociópatas, narcisistas histriónicos, ¿no? O narcisistas encubiertos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sociopatía o la psicopatía? Todos los narcisistas, digamos, no todos los narcisistas, por ejemplo, pueden desarrollar un lado sociópata. Hay narcisistas que, qué ironía, qué contradicción, ¿no? Un narcisista que necesita todo el tiempo la admiración de los demás para sentirse bien. Un narcisista que necesita, digamos, este suplemento de ser admirado, puede tener un lado sociópata. Ahí tenemos a los narcisistas intelectuales y hay narcisistas sociópatas. Son los narcisistas que sí, a lo mejor no buscan tanto ese suplemento de que los halaguen, de que los aprecien, ¿no? Y sí pueden durar un tiempo separados de la gente, que por ejemplo, esto es una ironía, porque la diferencia entre un sociópata y un narcisista es que, por ejemplo, un narcisista se vuelve loco sin la admiración de los demás. Si lo aíslas como un sociópata, se vuelve loco, no lo resiste. En cambio, un sociópata puede estar meses solo y no hay bronca, ¿no? No es algo que le genere tanto conflicto, pero entonces, ¿qué pasa cuando mezclas a estos dos monstruitos, no? Pues sale un narcisista que a lo mejor no requiere tanto de este suplemento de halagos y de recompensa, digamos, de admiración, ¿no? A diferencia de otros narcisistas, que sí tienen un poco de este lado ermitaño, ermitañón maligno, ¿no? Y puede convivir con ello, ¿no? Eventualmente va a necesitar un poco de la admiración de los demás porque no deja de ser narcisista. Pero esta, digamos, viene siendo una de las ligeras diferencias. Ahora, por otro lado, un sociópata puede no tener, digamos, el amor personal que se tiene un narcisista histriónico, por ejemplo, ¿no? Y puede sentir como más odio hacia sí mismo y por ende también hacia los demás. Ahora, el narcisista es casi muy parecido porque en el fondo los narcisistas tampoco tienen una autoestima muy grande. Ahí, por ejemplo, la prueba esta de la mesa y el caballo y las flores, ¿se acuerdan? Lo pondré aquí en la I. Y bueno, entonces, yo en mi consideración veo que hay algunas diferencias, ¿no? El psicópata no tiene miedo a hacer las cosas, o sea, no tiene, digamos, barreras emocionales. Si siente impulsos de hacer algo, va y lo hace, aunque también puede ser muy calculador, ¿no? El narcisista yo he visto que a veces son un poco más, ¿cómo se dice?, inseguros o de repente no son tan psicópatas como para hacer las cosas. Algunos necesitan inclusive la aprobación de los demás para atreverse a hacer algunas cosas. Claro, aquí tenemos otra variación que es lo que le llaman la triada oscura. Esta triada oscura, están hablando de personas que tienen características de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo juntos. ¿Qué es el maquiavelismo? El maquiavelismo es esta mentalidad en donde una persona actúa diciendo que no importan los medios sino los resultados. O sea, que no le importa hacer cualquier cosa hasta llegar a conseguir lo que esta persona quiere, ¿no? Esta es la parte de maquiavelismo. Entonces, está diagnosticado que hay personas que pueden tener narcisismo, psicopatía y maquiavelismo juntos y le llaman la triada oscura. Y, como recuerdan esta tablita, que si no también se las pondré aquí en la I, estos ya empiezan a entrar en esta parte donde está la gente diabólica, en donde, bueno, ya de por sí aquí ya son diabólicos también, imagínense los de ahí, ahí ya son los serial killers, los psycho killers y demás, o sea, y sobre todo cuando tienen este conjunto de cosas que se les llama la triada oscura. La triada oscura es, recordemos, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo juntos, ¿ok? Bueno, esto básicamente es lo que viene a distinguir unos de otros. También otras características, por ejemplo, del psicópata, ¿no?
es que son arrogantes, son mentirosos, fingen entender, pero no entienden, no conectan, ¿no? Como digo, no tienen miedo a aventarse a muchas cosas. Y el narcisismo, pues básicamente se distingue por su amor a sí mismo, ¿ok? Bueno, en este capítulo espero que les haya quedado un poco clara esta diferencia entre estas tres patologías y, bueno, la cuarta que vendría siendo esta parte de maquiavelismo. Y vean, o sea, cómo se pueden armar diferentes monstruitos con estas combinaciones, diferentes tipos de arañitas de muchos colores. Entonces, bueno, ahora a continuación voy a hacer un par de capítulos en donde se pueden hacer un par de pruebas para saber si estamos saliendo con una persona psicópata, una persona, digamos, tóxica, ¿no? O si nosotros tenemos a lo mejor características de la triada oscura, ¿ok? Bueno, a continuación voy a hacerlos y de mientras pues pónganle like y compartan este capítulo. Identifiquen un narcisista.